La Unión Europea denuncia que a 2 años del inicio de las protestas en Nicaragua en contra del gobierno, aún no hay avances en la democracia y derechos humanos. En el contexto de la actual crisis sanitaria, el bloque europeo en su comunicado reiteró el apoyo a las necesidades de los nicaragüenses. Los detalles con María Esther Ordóñez. La Unión Europea espera que el gobierno de Nicaragua cumpla con los compromisos adquiridos en los acuerdos de marzo de 2019 con la oposición para lograr una salida pacífica, negociada y democrática a la crisis. Esto es parte de la declaración del alto representante Josep Borrell sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, donde, según se describe en el documento publicado este jueves, 2 años después del inicio de las protestas, no se han producido avances tangibles en la situación de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales hacia opositores políticos, manifestantes, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Iglesia Católica continúa. Según la Unión Europea, es urgentemente necesario el restablecimiento de las libertades políticas y la liberación de los presos políticos restantes, el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua y la plena cooperación con ellos, y un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y los principales grupos de oposición con el objetivo de garantizar elecciones justas y transparentes. El representante de la diplomacia europea agrega además que la Unión Europea sigue comprometida en seguir trabajando por una salida pacífica de la crisis actual. Asegura que la pandemia del coronavirus es una crisis de salud pública que exige, más que nunca, que la solidaridad y los derechos humanos estén al frente de la acción común. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la pandemia en Nicaragua y reiteramos nuestro apoyo al pueblo nicaragüense para satisfacer sus apremiantes necesidades y aspiraciones. María Esther Ordóñez, Acción 10. Es un error esperar sanciones al gobierno de Nicaragua por parte de la Unión Europea, afirmó el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quien considera que el pronunciamiento de los líderes europeos tiene un valor político que puede ser tomado como referencia para que Estados Unidos aplique nuevas sanciones. Nos vamos a enlazar en vivo en directo desde el control de estudio con nuestro periodista Willy Narváez, que nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, Willy, te escuchamos. Buenas tardes, Yaosca Narváez, y a las personas que nos sintonizan a esta hora. Recordemos de que pese a esta situación del coronavirus en Nicaragua, que ya arrastraba una crisis del año 2018 a raíz del estallido social, continúan las detenciones, continúa el asedio de parte de la policía, y este tipo de situaciones provocan de que la comunidad internacional permanezca al tanto de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ya veíamos en la nota anterior el pronunciamiento de la Unión Europea. Sobre este tema conversamos con el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quien nos escucharemos a continuación su análisis en cuanto a este pronunciamiento. Mira, si vos te pones a pensar los problemas que está pasando la Unión Europea con este problema del COVID-19, y que a pesar de eso un organismo tan importante como ellos esté pronunciándose con respecto al tema de la falta de avances en los temas de derechos humanos en Nicaragua, ¿verdad? Y estoy seguro que entre el tema de derechos humanos ellos meten todo el tema del manejo desastroso y del manejo prácticamente casi criminal que ha hecho el gobierno con el tema del COVID aquí en Nicaragua. Te refleja que eso sigue siendo algo que preocupa a los europeos. Yo creo que eso es importante. Yo creo que eso aísla más a Ortega, y eso lo va a obligar en algún momento a aceptar lo inevitable. Pues él tiene que aceptar que se tiene que ir, ¿verdad? No se quiere ir ahorita renunciando y dándole una salida y un respiro a los nicaragüenses, pues se tendrá que ir pronto en elecciones que se adelanten lo más posible, porque aguantar esta situación de irresponsabilidad y de menosprecio de los Ortega Murillo hacia el pueblo nicaragüense todo este año y todo el próximo año va a destruir a Nicaragua de manera terrible, ¿verdad? Entonces yo creo que esto le mete presión a Ortega, aparte de la presión fundamental que tiene Ortega, que es la presión del pueblo nicaragüense y internacionalmente la presión de los norteamericanos, pues.
Decía el pronunciamiento de que la Unión Europea va a continuar trabajando para encontrar una salida pacífica a la situación de nuestro país, pero uno se pregunta en realidad hasta hoy qué ha aportado de manera tangible la Unión Europea con respecto a la situación de Nicaragua. Mira, es un hecho real que la Unión Europea no es Estados Unidos, pues. No está ni tan cerca como los Estados Unidos, ni es tan coherente o fácil de trabajar como los Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos es un gobierno el que decide y toma decisiones y pone sanciones. En la Unión Europea son los gobiernos individuales y eso está sujeto a los juegos internos de cada país. Yo diría que en términos de sanciones y medidas no deberíamos de esperar, yo creo que es correcto, no deberíamos de esperar demasiado de parte de la Unión Europea, sino más bien posiciones de orden político y posiciones de orden moral, digamos, para presionar a Ortega. Pero aquí el problema, la presión fundamental de Ortega tiene que venir del pueblo y está viniendo del pueblo. Tinoco asimismo criticó la posición del gobierno de Nicaragua, quien compareció recientemente con todo su aparato de funcionarios y no anunció ningún tipo de medida económica. Asegura que esto es falta de voluntad porque evidentemente sí hay recursos para que puedan responder a la ciudadanía. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso a la señal de estudio con Daniela Obando Estrella. Gracias, Willy. Analistas políticos coinciden en que el comunicado de Josep Borrell es una señal de que la Unión Europea continuará el proceso de aplicación de sanciones a funcionarios nicaragüenses a pesar de la crisis sanitaria que enfrentan por la pandemia del COVID-19. Los detalles desde Control de Estudio con la periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. A diferencia de lo que expresaba Víctor Hugo Tinoco, ex canciller de la República, José Palé y también Bosco Matamoros, ambos analistas políticos y exfuncionarios públicos, también aseguraban que el hecho de que se haya tocado el tema dentro del Congreso Europeo sobre Nicaragua da indicios que el proceso para la aplicación de sanciones continuará pese a la emergencia que está viviendo la Unión Europea con el tema de la pandemia del coronavirus, y advertían que solo el presidente Ortega y la política de gobierno y el cambio de política en Nicaragua podrá detener las sanciones que se apliquen de manera individual a funcionarios de gobierno. Continúa en agenda el tema de Nicaragua y continúa en agenda por la preocupación tremenda que el aumento de la represión, la falta de apertura democrática y el incremento de las violaciones de los derechos humanos está causando en la conciencia de los gobiernos demócratas como los gobiernos europeos. Es importantísimo que esta declaración de Borrell se haya dado después de una reunión que se dio en el Parlamento Europeo, donde el tema de Nicaragua surgió con fuerza, y lo cual indica que a pesar de la pandemia, de los problemas sanitarios, el tema de Nicaragua va a continuar caminando en el modelo de aplicación de sanciones que ya inició la Unión Europea con la aprobación de un procedimiento jurídico. Según Bosco Matamoros, los criterios para aplicar las sanciones de manera individual a funcionarios a quienes el Parlamento Europeo pudiese encontrar como violadores de derechos humanos no han cambiado, aseguró en el siguiente audio. El marco de referencia para la aplicación de sanciones de la Unión Europea al gobierno del presidente Ortega no ha cambiado. Esa es una resolución del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y está pendiente. Eso depende, por una parte, de las acciones que pueda tomar el gobierno en el campo político, es decir, dar una respuesta positiva a las demandas de respeto de los derechos humanos y los otros derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses, que están consagrados en la Constitución y en los acuerdos internacionales. En el horizonte, por el momento, no hay probabilidad, creo yo, a corto plazo que se vayan a aplicar esas sanciones, pero tampoco se excluye que
en un determinado momento se le apliquen al gobierno de Daniel Ortega si no cumple con esas exigencias. Estas eran parte de las valoraciones de ambos analistas políticos alrededor de las declaraciones brindadas por Borrell. Es todo lo que tengo